Bueno, hoy estamos con Ana Cabezas y la verdad es que casi que me da vergüenza hablar de su currículum, ¿no? Porque es una de esas profesionales cuya experiencia y conocimientos apabullan. Para que te hagas una idea, ha sido desde decana de una universidad en Latinoamérica hasta directora financiera de algunas de las empresas que seguro tienes en tu mente emprendedora, ¿no? Está emprendiendo ahora con un proyecto de calidad espectacular del que estoy convencido de que en un futuro todos oiremos hablar. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Encantada de volverte a ver. Un placer, como siempre. Bueno, el objetivo que tenemos para el día de hoy es que aquellas personas que quieren emprender en el mundo del entrenamiento personal, del fitness o la vida saludable, pues al final se hagan una idea de qué es esto del mundo de las finanzas, ¿no? Para qué sirve y cómo afecta a pues a su día a día, ¿no? ¿Qué impacto tiene en su negocio? ¿No? Y la primera pregunta es, pues justamente eso, ¿no? ¿Qué son y para qué sirven las finanzas, Ana? Pues las finanzas sirven para sobrevivir, yo creo. Una empresa, por muy buen producto que tenga, por muy buen servicio que tenga, si no está bien organizada financieramente y si no tiene asegurada su liquidez, pues tendrá los días contados. O sea que para mí es de un máster, por ejemplo, la asignatura más importante. Eso es barrer para casa, ¿eh? Esto de ser financiero y decir que las finanzas es lo más importante. Claro que sí. Sí, ¿no? Y además que es verdad, ¿no? Porque cuántas empresas son aquellas que funciona bien su negocio, pero por una cuestión de liquidez, por falta de conocimiento de cómo están sus cuentas, se vienen abajo, ¿verdad? Sí, un amigo mío que es empresario dice que tener beneficio contable es vanidad. A todos nos gusta decir tengo mucho beneficio, pero al final la liquidez es sobrevivir. Si tú no tienes garantizada, pues, que tus ingresos sean un poquito más grandes que tus gastos, pues al final no puedes aguantar en el tiempo. Y luego las finanzas tiene otra cosa que es tener números de cómo va tu negocio. Eh, si tú no sabes, primero no has planificado, no sabes cuál es tu objetivo, cuál es tu volumen de ventas o tu volumen de clientes para poder cubrir tus costes. Si luego no haces un seguimiento periódico todos los meses o todos los días o el tiempo que tú estimes de que realmente tus objetivos se están cumpliendo, pues estarías un poco a ciegas dirigiendo tu negocio. O sea, igual lo que es el negocio en sí mismo lo estás haciendo muy bien, pero si los números no te acompañan, pues lo tendrás muy difícil para sobrevivir. Absolutamente de acuerdo. Sin embargo, muchas veces cuando hablo de este tema con emprendedores del sector, lo que me dicen es, bueno, pero yo para eso tengo una gestoría o para eso tengo una persona que ya sabe de números. ¿Por qué crees que es imprescindible o necesario que el emprendedor tenga unas nociones básicas de finanzas? A ver, yo digo que llevar una empresa, aunque sea chiquita, porque al final la complejidad es la misma, factures uno que factures 1 millón, es como conducir un coche de Fórmula 1. El coche de Fórmula 1 tiene volante, tiene freno, tiene espejos retrovisores. Todo es importante y para mí las finanzas de verdad es el volante o es el freno, no sé cuál de las dos. Pero desde luego, si tú te pones a conducir un coche de Fórmula 1 sin tener unas nociones básicas de finanzas, no vas a poder sobrevivir. Y lo que decías de la asesoría, a ver, las empresas tenemos obligaciones fiscales de presentar a Hacienda una determinada declaración, de presentar los IVAs o el IRPF o las retenciones. Y eso es básicamente lo que hacen las asesorías, es generar una documentación que es más o menos real y presentar a Hacienda. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de finanzas. Estoy hablando de finanzas como una herramienta de gestión, de que yo que soy el emprendedor, yo les digo a mis alumnos, se tienen que saber el número de mi empresa. Tengo que saber que si este mes en vez de 2.000 le facturo 1.500, he generado 500 euros de pérdida. Pero no es una pérdida contable que lo pone en el papelito de la asesoría, sino son 500 euros de mi bolsillo que han entrado menos de lo que he tenido que pagar. Y entonces, al final, el conocer eso, el conocer
cuáles son los números de mi empresa, los números clave. Pues yo qué sé, ayer hacía una consultoría y le decía, con tus ingresos, ¿cuántas nóminas estás pagando? O sea, ¿cuál es la cobertura de tus ingresos que te sirven para cubrir nóminas? Si era el 80%. Si a eso le sumábamos una cobertura de tus ingresos sobre el alquiler del 70% o del 40%, quería decir que la organización, solo teniendo nóminas y teniendo alquiler, estaba perdiendo un 30% de lo que vendía. Con lo cual, o reducía el alquiler si iba a un sitio más económico o despedía gente, o tenía que ingresar más, si no, al final las pérdidas, pero que al final es dinerito, es billetito, ¿eh? No estamos hablando de pérdidas desde el punto de vista contable, le iba a costar el negocio. Y mira, en esta vida estamos para generar valor, no para destruirlo. Cuando a mí un alumno me presenta un plan de negocios con pérdidas, le digo, para eso no hagas nada. Para eso quédate en tu casa mirando la tele, lo poquito que tengas lo metes en el banco y que te genere algún tipo de ingreso. Entonces, si te metes en un rollo de montar un negocio, que es muy complicado, estás asumiendo riesgos, estás trabajando 24 horas al día, hombre, que sea para ganar dinero, para generar valor, si no, no hagas nada. Claro, claro, claro. Oye, has empezado a introducir un montón de conceptos que me gustaría que fuéramos desgranando poco a poco, ¿no? Y casi que los vayas enumerando un poco tú, ¿no? Para ti, ¿cuáles son los 4 conceptos clave que todo emprendedor debe conocer para controlar este volante, ¿no?, de su Fórmula 1 desde el punto de vista de las finanzas y no solo desde la contabilidad? Bueno, el primero es el del beneficio. El beneficio, que es la diferencia entre ingresos y gastos. Para que un negocio sea rentable, sus ingresos tienen que ser mayor que los gastos. Si los gastos son mayores que los ingresos, estás en pérdidas. Y el problema de las pérdidas es una cuestión de sostenibilidad. No puedes estar en pérdidas toda la vida, porque eso al final te lleva a que tengas que cerrar el negocio. Otro concepto importante es el concepto de liquidez. Que liquidez es cómo gestionaría un negocio mi abuela. Que ella miraría lo que entra en el bolsillo y lo que sale en el bolsillo. Con lo cual tenemos que tener negocios que tengan una liquidez positiva. O tenemos detrás una hucha muy grande para ir sacando e ir financiando el negocio con ese dinero. Otro concepto importante es la diferencia entre cobrar y pagar, ingreso y gasto. Lo que la asesoría contabiliza y sobre lo que calcula el beneficio es sobre ingreso y gasto. ¿Qué diferencia hay entre un cobro y un pago y un ingreso y un gasto? Un ingreso es cuando yo emito la factura y ya lo tengo que declarar a Hacienda. Y cuando la asesoría contabiliza la emisión de esa factura. Un cobro, ¿cuándo es? Cuando el cliente realmente me da el billetico, realmente me está pagando. Puede coincidir o puede no coincidir. La factura me la pueden dar ahora, pero por la razón que sea, la puedo dar ahora, pero puedo hablar con el tipo que me pague dentro de un mes o dentro de 2 meses porque ahora no tiene dinero. Contablemente sí que estaría generando beneficio, estaría contabilizando ese ingreso, pero no me estaría entrando el billete. Con lo cual no estaría teniendo la liquidez vinculada a esa factura. En la misma medida, la diferencia entre un gasto y un cobro. ¿Qué es el gasto? En el momento que yo recibo la factura. Por poneros un ejemplo, el alquiler. El señor me emite la factura el día 1 del mes, pero yo he quedado con él que se la pago el 31, que es cuando tengo más liquidez. Con lo cual, contablemente, ese gasto lo estaría contabilizando el día 1, estaría pagando a la Hacienda el impuesto el día 1, pero realmente el billete no va a salir de mi bolsillo hasta el día 31. El beneficio contable, el beneficio que me genera la asesoría, está hecha sobre gastos y ingresos, o sea, que es la emisión y la recepción de las facturas, pero realmente a mí lo que me importa es el dinero que está hecho sobre cobros y pagos. Pero realmente yo estoy declarando a Hacienda sobre ingresos y gastos. O sea, ya vemos 2 conceptos importantes. El primero es el concepto de liquidez, el billetico,
pero que eso no te lo refleja en la contabilidad, el de ingreso, gasto, cobro y pago, el beneficio contable se hace sobre ingresos y gastos, no cuando entra y sale el billete. ¿Y qué otro concepto importante? El término de márgenes. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a gestionar no con números en valores absolutos, sino sobre ratios. ¿Ratio qué es? Es que comparo dos magnitudes contables o dos números y me da más información que el número en sí mismo. A ver, si tú me dices que has tenido un beneficio de 100 y me dices es mucho o poco, pues no lo sé. Un ratio que podría generar es el incremento de ventas o el incremento de beneficios. Si el año pasado yo tuve un beneficio de 150 y este año he tenido un beneficio de 100, estoy empeorando. Si el año pasado tuve un beneficio de 25 y este año lo tengo de 100, estoy mejorando. Con lo cual ahí vemos la diferencia entre un valor absoluto y un ratio. Un ratio es que yo comparo dos magnitudes, que puede ser evolución de ventas, ahora os haré más ejemplos de ratios, y me da más información que el número en valor absoluto. Un ratio importante sería la evolución de las ventas a la evolución del beneficio en un periodo. Ahí estaríamos viendo si estamos mejorando o si estamos yendo para atrás. Y otro ratio importante son los márgenes, margen bruto, margen neto, que es, comparo mi beneficio, el beneficio que es la diferencia entre ingresos y gastos, con la cifra de ventas. Por ejemplo, si yo he vendido 1000 y he ganado 500, tengo un margen ¿de cuánto? A ver, que estoy hablando mucho. Pues mira, me has pillado justamente pensando en lo que estabas diciendo de los ratios, ¿no? Y no es por eludir la respuesta, ¿eh? Y la cantidad de veces que me encuentro con negocios que simplemente se vienen abajo, se vienen a pique, porque confunden lo que estabas diciendo, ¿no? Lo de el ingreso y el cobrar, ¿no? El gasto y el pagar y la gestión de todos estos ratios, ¿no? Creo que has metido una cantidad de conceptos espectacular. No sé cómo eres capaz de sintetizar Pido tanto. perdón. No, al contrario, no sé cómo eres capaz de sintetizar tanto y contar tantas cosas de una forma tan sencilla y ponerme encima un examen de matemáticas entre medias, que todo el mundo sabe que no es muy fuerte. Y lo que estaba pensando, justo cuando me estabas preguntando, es si lo que le pasa a muchos emprendedores es que de repente se encuentran cuando hablan con sus gestores con un lenguaje que se les puede terminar de escapar, ¿no? Y ahora cuando estabas hablando de ingreso y de gastos, pues a mí me venía a la mente cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Cuando estabas hablando de cobrar y pagar, pues a mí me venía pues tesorería, el balance, ¿no? Es algo que también hace que la gente se pierda un poco, ¿no? Cuando estamos hablando de márgenes, pues igual, ¿no? ¿Cómo escudriñamos esa cuenta de pérdidas y ganancias? Creo que todo es mucho más sencillo. Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Qué es un balance? Perdona que te corte. ¿Qué es un ver, balance? Por ponerlo fácil. un balance analiza la situación patrimonial de la empresa, mientras que la cuenta de pérdidas y ganancias lo que te da información son de tus ingresos y de gastos. Mira, yo creo que lo mejor es comentarlo con un ejemplo. Tú en tu casa compras comida, ¿verdad? Habitualmente. Y compras su televisión. La comida la metes en la nevera y la consumes. Es algo que te sirve para tener energía, para no morirte de hambre. En cambio, la televisión la cuelgas en una pared y te dura 10 años. Las dos cosas suponen pagar dinero, ¿no? Porque tanto la comida como la televisión la pagas. La comida la metes en tu cuenta de pérdidas y ganancias, que son ingresos y gastos que tú necesitas para el día a día. En cambio, la televisión, que es algo que permanece en el tiempo, eso lo metes en tu balance de situación. La televisión forma parte de tu patrimonio y la cuenta de pérdidas y ganancias lo que te permite es calcular tu beneficio del día a día de tu propio negocio. Con lo cual, el balance de situación
es un análisis de la situación patrimonial de la empresa, tanto conceptos positivos como conceptos negativos. Conceptos positivos: me he comprado una televisión, hay un cliente que todavía no me ha pagado o tengo dinero en el banco. ¿Qué tienen las empresas negativo? Las deudas. He pedido un préstamo hipotecario para comprarme el local, o la televisión la he pagado con la Visa, que me la cargan al mes que viene, o el tendero de la esquina, pasé corriendo, no tenía 5 euros, pero quería un tomate y le dije que luego se lo pagara. Con lo cual, el balance de situación lo que va a darte a permitir tener es información de todos los aspectos o todos los elementos patrimoniales positivos que tiene una empresa, ya sean cosas que le van a durar mucho tiempo, como es un edificio, una televisión o un coche, o cosas que en principio en poco tiempo lo va a convertir en dinero, como puede ser el propio dinero que tiene en el banco o una deuda en un cliente. Por otro lado, el balance de situación en el lado de mi derecha tendría las cosas a su contra que tiene la empresa, que son las deudas, ya sea deuda con un banco a 20 años por la compra de un edificio, o una deuda a un año por la compra de un televisor, o la deuda con el tendero de la esquina o con Hacienda porque he tenido que hacer aplazamiento para el pago del IVA de este mes. Y eso es el balance de situación. Yo cuando doy clase el balance de situación les pido a los alumnos que piensen qué aportan ellos a su matrimonio, qué aportan ellos a su pareja. Y eso lo vamos ubicando en un balance de situación en el activo o en el pasivo. Pues aporto un coche, es activo. Aporto una deuda con mi suegra, es pasivo. Aporto dinero en el banco, es activo. Aporto que debo al tendero de la esquina, es un pasivo. Y eso se va ordenando en función del tiempo que voy a tardar en pagarlo o del tiempo que voy a tardar en convertirlo en dinero. Eso es el balance de situación. Simplemente situación patrimonial de una empresa. La cuenta de pérdidas y ganancias es comparándolo con una pareja o una familia. Los ingresos serían la nómina, serían que me ha tocado un premio de la lotería, mientras que los gastos serían el alquiler, la señora que viene a limpiar, el seguro del coche. ¿Ves la diferencia entre algo que permanece en el patrimonio, ya sea positivo y negativo, o algo que me sirve para el día a día? Totalmente. Déjame que te lo cuente con mis palabras de forma muy, Te muy... iba a pedir que me lo contaras con tus palabras, o sea, que eres un brujo y me has leído el pensamiento. Al final, podemos decir que cuando hablamos de balance, lo que tenemos es, por un lado, aquello que necesitamos hacer de inversión para poner en marcha nuestro negocio, los activos, y por otro lado, de dónde sacamos el dinero para comprar esos activos o para invertir en ellos, ¿no? Que serían los pasivos. Y ese juego que hay entre uno y otro es lo que nos da el balance de situación, cómo estamos respecto a de dónde sacamos el dinero para poner nuestro negocio en funcionamiento, ¿correcto? Tú esto ya te lo sabías, ¿eh? Porque lo has dicho perfecto. Situación patrimonial son inversiones y fuentes de financiación. Okay. O Y sea, después, ¿dónde invierto el dinero y de dónde saco el dinero para poder invertir? Que también invierto en clientes. O sea, no penséis solo en patrimonio pensando en casas, coches y televisiones. Yo también, para que un cliente me pueda pagar dentro de 2 meses, he tenido que gastarme dinero, con lo cual el cliente es un activo más cortito, pero es un activo. El dinero es un activo. ¿Y de dónde saco ese dinero? Pues de pedir dinero a los bancos, a primos, a aplazar Hacienda o a lo que sea. Pero es exactamente eso, balance de situación, situación patrimonial, de derechos y obligaciones y de activos. y a mí me gusta ver la cuenta de pérdidas y ganancias como al final como un indicador que nos dice si nuestra empresa funciona o no. Es decir, si somos capaces de generar más ingresos de lo que nos gastamos, ¿no? Y esa diferencia, lo que hablabas antes, ¿no? Si es negativa, al final supone que la empresa muera, ¿no? Y por eso De tener... hecho, creo que se aprende mejor con ejemplos. Cuando hubo la crisis inmobiliaria en España,
muchas empresas inmobiliarias tuvieron que cerrar y tenían muchísimo suelo y tenían muchísimos pisos y su balance estaba cargadísimo de activos, activos que valían mucho, pero que no se vendían, no se convertían en dinero. Entonces, si no se vendían, no tenían ventas y seguían teniendo los gastos de, yo qué sé, del personal, de los alquileres, de lo que sea. Al final esas empresas tenían que cerrar. O sea, pero si tengo piso, si tengo suelo ya, pero tus pérdidas y ganancias no te están permitiendo continuar porque tus gastos son mucho más grandes que tus ingresos. Es lo mismo, imagínate la nobleza, yo qué sé, un marqués que tiene un castillo muy grande, pero solo tiene eso, no tiene ingresos porque no se va a dedicar él a la agricultura. Al final se va a morir de hambre, en el castillo, pero se va a morir de hambre. Con lo cual lo que tenemos que generar es beneficio en mi cuenta de pérdidas y ganancias y la situación patrimonial que esté saneada. Pero lo importante es ese día a día y es generar beneficios para que la empresa sea sostenible y pueda seguir en el tiempo, porque si sus gastos son mucho más grandes que no sus ingresos, al final se va a morir. Justo. Mira, estabas comentando antes, ¿no? La diferencia entre el ingreso, el cobrar, el gasto y el pago, que es algo que a mí me obsesiona que todos los profesionales conozcan. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ya que dices que estoy absolutamente de acuerdo contigo en que la mejor forma de aprender es viendo ejemplos, que puede ayudar mucho el estudio del caso este de Harvard que dicen tanto. Es muy habitual en el sector que algunos profesionales cobren bonos. ¿Qué es un bono? Un bono es, pues a lo mejor un bono de 10 sesiones. En esas 10 sesiones cobran, imagínate, 200 euros, por decir una cantidad. Ellos ven eso como un ingreso del mes, porque han vendido ese bono ese mes, a pesar de que el bono lo van a tener que dar a lo mejor en 2 meses. ¿En qué se están equivocando? ¿Cuál es el error que hay al considerar que lo que he ingresado este mes han sido 200 euros porque he vendido un bono? A ver, es que luego me dices que digo palabras. Hay un concepto contable que es el de provisionar. Yo lo estoy cobrando ahora, pero el servicio de ese bono lo voy a dar en los próximos 2 meses. Con lo cual, olvidándome, la contabilidad no va por liquidez, va por devengo. El devengo del señor a usar ese bono está en el mes de enero y en el mes de febrero. Con lo cual, en pureza contable, el devengo de ese ingreso, de esa facturación en mi contabilidad se tenía que producir en 2 meses. ¿Por qué? Porque el derecho de uso del cliente se va a producir en enero y en febrero. Entonces, nuevamente olvidémonos de cuándo cobro, sino que vayamos realmente cuando surge el derecho y la obligación de hacer uso de ese bono. Pero es igual un concepto un poquito más contable y un poquito más complicado, ¿no? El pensar eso, que da igual cuándo cobre y lo importante es hasta cuándo lo va a estar usando el cliente. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y no quiero decir el palabra de provisionar, que no. Sí, bueno, Y de periodizar, que no los voy a decir. Hoy no. Estamos hablando con gente muy, muy, muy inteligente, ¿no? Tenemos delante la gente que nos está No, el viendo. problema es que solemos decir palabras que, igual que cuando hablo yo con un ingeniero, no me entero, y yo en mis clases intento evitar esas palabras y ir a cosas que sean que cualquiera lo pueda entender, porque al final las finanzas son sentido común, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, que olvidémonos de los palabras y vayamos al sentido común del concepto que hay detrás. Pues hablemos de la cuenta de la abuela, ¿no? Que decías antes, ¿no? Que es la tesorería. ¿Qué es? ¿Para qué sirve la tesorería? ¿Qué diferencia hay con el balance y con la cuenta de pérdidas y ganancias que hemos visto hasta ahora? La tesorería es el dinerico, son los billetes, los pagos y los cobros, ya está. Entonces, la tesorería, desde el punto de vista patrimonial, es el dinero que tú tienes en el banco o que tienes en un bolsillo o que tienes en una caja, la caja chica que se llama en las empresas, y asociado al concepto de la tesorería está el término de liquidez. Las empresas, para poder sobrevivir,
tienen que tener un ratio de liquidez positiva, tienen que tener una liquidez positiva, es decir, que generen más dinero de lo que tienen que pagar. Ya está. Okay. Así de fácil decirlo y lo complicado que es lograrlo después, ¿no? Pero estamos en un sector, en un negocio, que para que te hagas una idea, en España, por ejemplo, en los meses de agosto y diciembre, ¿no? A partir de mediados de julio ya empieza a decaer mucho el consumo, porque la gente se va de vacaciones o porque está más al aire libre y practica el deporte de otra forma. Y después en diciembre, pues por lo típico de diciembre, ¿no? Que vienen las fiestas de Navidad, estamos más con la familia y nos concedemos incluso algunos caprichos de comer más y hacer un poquito menos ejercicio. ¿Qué quiere esto decir? Que tenemos dos épocas muy malas y dos épocas muy buenas en cuanto a ingresos y cobros, ¿no? Que son justo después de las Navidades, cuando estamos todos arrepentidos de los excesos que hemos cometido, y justo después del verano, que cuando venimos avergonzados de la playa diciendo el año que viene voy a tener un tipazo cuando vaya al mar. ¿Cómo afecta esto a la liquidez? ¿No? Porque al final nos encontramos que tenemos muchos ingresos al principio del año, a mitad del año tenemos una caída bastante fuerte en los ingresos, en la segunda mitad empezamos también muy fuerte y acabamos muy flojo. ¿Qué consejo darías a un emprendedor para gestionar bien su liquidez, ¿no? El dinero que tiene en caja? Yo no quería, pero voy a tener que decir otro palabra. Ese palabra es el de la estacionalidad. Todos los negocios tienen estacionalidad. Si yo hago helados, vendo mucho en verano, o si hago turrón, vendo mucho en Navidad. Entonces, ¿cómo se puede combatir la estacionalidad? Con planificación. Planificación no quiere decir hacer una hoja de cálculo con bases de datos relacionadas, sino agarrar una servilleta en una cafetería y decir, prever más o menos cuál va a ser la estacionalidad en mi negocio. O sea, tú tienes que conocer tu negocio, tienes que conocer los números de tu negocio y tienes que conocer en tu cliente, porque conocer no quiere decir hacer un business plan de 100 páginas. Es que si vas a emprender un viaje y al final poner en marcha una empresa es emprender un viaje, tú tienes que haber mirado dónde quieres llegar y tener un mapa de ruta. Si yo no uso un mapa ni uso GPS y agarro mi coche y encima me oriento fatal, que es verdad, y agarro mi coche y quiero ir a Barcelona, posiblemente acabe en Portugal. Pues para emprender un negocio es un poco lo mismo. Tú tienes que dedicarlo 1 hora, 2 horas o un mes, no lo sé, para diseñar tu negocio, para saber cuál es el mensaje que tienes que dar a tus clientes, para saber a qué perfil de clientes tienes que ir y en base a eso hacer una previsión de tus gastos y una previsión de tus ingresos. Lo podemos llamar cuenta de pérdidas y ganancias o lo podemos llamar a ver qué pasa. Me da igual como el término que pongamos detrás, pero tú tienes que establecer tu previsión de ingresos. Oye, en enero voy a ganar, yo espero que voy a ganar 5, en febrero 10. Y lo que me va a costar, lo que voy a tener de gasto, el poder ganar eso, porque todas las empresas o todos los negocios implican gastar un poquito, aunque sea comprarte unas zapatillas para salir a correr por el retiro con tu cliente. Entonces, tú haz tu previsión y os garantizo que ese ratito o esos meses que te dedicas a diseñar tu negocio va a ser el tiempo mejor invertido. Me gusta la frase de quien no planifica, planifica su fracaso. Igual quien no agarra un GPS o un mapa de ruta para llegar a un sitio, al final no llegará. Entonces, tú tienes tu planificación, pues yo creo que en enero voy a ganar 2.000, en febrero 3.000 y en marzo 1.000 porque es Semana Santa y no me van a contratar. Lo importante es que al cabo del año tu negocio haya sido sostenible, es decir, que hayas generado suficientes ingresos para cubrir tus gastos. Si yo tengo la planificación, luego cuando ya empiezo el viaje y estoy conduciendo mi coche, que es mi empresita, igual, pues fíjate, resulta que me han cerrado esta carretera y voy a tenerme que desviar. Tendré que calcular si tengo gasolina. Tendré que ver si en los meses anteriores he generado dinero suficiente para llenar el depósito y para aguantar ese mes que por la razón que sea las ventas se me han caído. Entonces,
¿Qué le diría al que emprende? Que piense antes, que no se lance a hacer las cosas sin haber hecho un pequeño plan financiero o llámalo a ver qué va a pasar, pero que planifique sus ingresos, que planifique sus gastos y que mes a mes vaya haciendo un seguimiento si está cumpliendo objetivos o para arriba o para abajo. Si los está cumpliendo para arriba, es decir, si estoy ingresando mucho más de lo que pensaba, pues nada, que lo celebre, que vea por qué está teniendo más éxito y que lo potencie. O sea, las cosas que hacemos buenas, lo que hay que hacer es conocerlo y potenciarlo. Si estoy generando menos ingresos o me estoy gastando más, si estoy teniendo un beneficio negativo que me va a llevar a tener problemas de liquidez también. Identifica por qué te está pasando y intenta suplirlo, o pues me he equivocado en el tipo de ejercicios que le digo a la gente, me he equivocado en mi público objetivo, oye, estoy en un local que es súper caro y la gente no está dispuesto a pagar. Pero para mí los números del negocio y la contabilidad y el análisis financiero es lo que me va a permitir ver, en parte, bueno, no es solo eso, también tendré que analizar el negocio, pero si realmente las cosas están saliendo como yo quería. O sea, yo intuyo que las cosas van bien, pues porque en el banco cada vez tengo más dinero o porque cada vez tenemos más clientes. Pero el análisis financiero te permite objetivizar si es verdad o es una intuición, porque vas a tener, por un lado, un presupuesto que te va a permitir saber a dónde querías llegar y luego vas a tener la fotografía de cada mes o de ese año para ver si realmente estás llegando donde quieres llegar. O sea, es una manera de objetivizar intuiciones, de parece que las cosas van bien o parece que las cosas van mal. Y todo empieza por la planificación. Quien no planifica, planifica su fracaso. Qué grande, fantástico. En esto de la planificación, ¿no? Según lo estabas contando, me venían dos conceptos y de aquí se la pregunta, ¿no? Ya que los palabras los meto yo, el de costes fijos y el Yo de no, costes fijos y costes variables, ¿no? ¿qué voy a hacer A contigo? y te digo por qué, ¿no? Porque a la hora de hablar con los emprendedores, de analizar este tipo de sector, ¿no? Y cómo van los negocios, una de las preguntas que me suelen hacer, ¿no? Es, oye, ¿y esto de los costes fijos qué es? ¿Qué son los costes variables? ¿Qué es mejor? ¿Tener costes fijos? ¿Tener costes variables? ¿Tener un mix? Porque lo que tenemos claro es que los costes van a estar ahí mes tras mes como una certidumbre la mayoría de las veces y en cambio los ingresos son siempre inciertos, ¿no? Sobre los ingresos nos es mucho más difícil hacer aseveraciones y decir que efectivamente los vamos a tener. O sea, ¿cómo influyen dentro de la planificación? Me estás pidiendo un milagro porque yo cuando doy clases de análisis de costes son 60 horas, pero lo voy a intentar. Hemos dicho que nos olvidamos del balance de situación, que es situación patrimonial, y nos vamos al día a día de los ingresos y los gastos que tiene la empresa, ¿ok? Dentro de ese apartadito de gastos o de costos tenemos de dos tipos. Los fijos, que da igual que yo venda o que no venda, porque los voy a tener. Y los variables, que se incrementan cuando venden y que se reducen cuando no vendo. Por poner un ejemplo, ¿qué sería un coste fijo? El alquiler. Aunque a tu gimnasio no vaya nadie, tú no le puedes decir a tu casero, a tu arrendador, oye, no te voy a pagar este mes porque es que no he tenido clientes, te va a decir, a mí qué me cuentas. Yo tengo contrato contigo de un año que me tienes que pagar 1.000 euros al mes de alquiler. Con lo cual parece claro que el alquiler es un coste fijo. El personal. El personal de mi gimnasio en principio es un coste fijo. ¿Por qué? Porque le he hecho un contrato de 3 meses, de 6 meses o le he hecho fijo desde el principio. Y lo mismo, independientemente de que entren clientes o no entren clientes a mi gimnasio, yo voy a tener que pagar al personal. También yo digo en clase, al final todo se puede variabilizar. Si al cabo de los 3 meses sigue sin entrar nadie en mi gimnasio, despido a la gente y muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? El coste fijo desaparece, con lo cual ya no lo tenemos. Con lo cual, coste fijo es un coste que yo voy a tener siempre, independientemente de que tenga ventas o que no tenga ventas, un coste, y ahora os pongo ejemplos de coste variable.
Coste variable es aquel coste que se incrementa o se reduce en función de si incremente o reduce mi volumen de ventas. Por ejemplo, en una pastelería, el coste fijo sería el alquiler del local. El coste fijo, más o menos, sería la luz o sería el contrato de la dependienta porque la tenemos con un contrato fijo. ¿Cuál sería el coste variable? La harina. ¿Cuál sería el coste variable? Las almendritas que pongo en la tarta. Es decir, que si produzco más, gastaré más harina o más aceite. Si produzco menos, gastaré menos harina o menos aceite. En el caso de vuestro negocio, claro, es que está un poco... Dímelo tú, a ver, que cuando ya te he dicho el concepto, ¿qué sería para ti en el caso de un entrenador personal el coste fijo y el coste variable? Pues depende un poco, ¿no? Pensando en empresa, ¿no? Pensando en empresa, de una empresa que tiene una pequeña instalación de unos 150, 200 metros cuadrados, evidentemente el alquiler sería un coste fijo. Si tiene algún tipo de leasing, ha comprado maquinaria de entrenamiento y tiene un contrato pues, con alguna de la empresa que le produce estos servicios y todos los meses sabe que tiene 300, 400 euros que tiene que pagar, eso es un coste fijo. Aquellas personas que trabajan conmigo, aquellas empresas que trabajan conmigo, tratamos, que no siempre se puede hacer, de convertir los gastos de personal en un coste variable, ¿no? Por una serie, al final el estatuto que tenemos en España, perdón, el estatuto, el convenio colectivo que tenemos en España, habrá que ver en otros países de Latinoamérica si se puede hacer esto y de qué forma, nos permite poner una parte fija pequeña y jugar con el variable según va aumentando las ventas, ¿no? el número de servicios que se hacen. Pues lo típico, ¿no? Pues en una instalación de estas características, cuanto más clientes tienes, el consumo de agua y de gas por la ducha, pues es mayor, ¿no? Ahí pasaríamos a consumos variables. Y ya que me haces la pregunta, pues aprovecho para rebotarte. ¿Qué es mejor para una empresa? ¿Que haya un mayor número de costes fijos o de costes variables? Los costes fijos hay que intentar en la medida de lo posible huir de ellos. ¿Por qué? Porque ese le vas a tener independientemente de cómo te vaya el negocio. Entonces, en la medida de lo posible, variabiliza, porque eso te va a permitir adaptar tu negocio a las circunstancias que estés viviendo. Claro. Por ejemplo, con el coste de personal. El coste de personal puede tener una parte fija y una parte variable. La parte fija, yo tengo que pagar la nómina y la seguridad social a la señora que está en la recepción, venda o no venda. La parte variable, le he ofrecido un bonus y le he dicho que si llegamos a 100 clientes le voy a pagar un bonus de 1.000 euros al año, por ponerte un ejemplo. Entonces, en la medida de lo posible, págale muy poquito como coste fijo para que tenga el incentivo de vender muchísimo más, para que en vez de 100 clientes tengamos 200, que al final eso va a redundar en mejores números de mi negocio. O sea, en la medida de lo posible, variabiliza tus costes fijos, porque si las cosas no te van tan bien como te gustaría, no vas a tener, al final un coste fijo es una soga que tienes al cuello que te puede ahogar. Si te has puesto en un local que te cuesta 6.000 euros al mes y no llegas a cubrir ingresos y has hecho un contrato de un año, vas a tener que seguir aguantando ese coste un año. Si existiera el concepto de coworking para los gimnasios y vas a un sitio que si vas pagas y si no tienes clientes no pagas, pues si van las cosas mal no tendrías que asumir el agua al cuello que supondría un alquiler. Variabiliza, en la medida de lo posible, variabiliza. Fantástico. Solo por eso merece la pena la entrevista de hoy, ¿no? Porque la gente tenga claro que en los gastos, en los costes, cuanto más variable sea, mejor, porque al final si las cosas te van bien, fenomenal, y si te van mal, las pérdidas que vas a tener son menores. Aunque, evidentemente, cuando lo haces de esta forma, te va a costar un poquito más esa seguridad o ese pequeño colchón habitualmente, ¿no? Bueno, estamos en un mundo de low cost, ¿eh? Sí. O sea que muchas veces es mejor coger un Car2Go que tener un coche en tu casa que te está costando dinero porque tienes que pagar seguro y tienes que pagar plaza de garaje. O sea, vete a costes fijos cuando ya tu modelo de negocio esté muy asentado.
Pero si estás arrancando, intenta variabilizar porque si no, puede ser que tu negocio vaya bien, pero no tan bien como tú quisieras y no calculaste realmente cuál es. Al final el coste fijo es una mochila que llevas, con lo cual tienes que tener muy claro cuánto aguanta tu espalda, o sea, cuánta gasolina tienes de dinero para poder soportar esos costes fijos hasta que los negocios generen, porque los negocios tardan un tiempito en generar dinero, hasta que la Total. gente te conoce, hasta que tal. En la medida de lo posible, variabiliza. Si no puede ser posible, pues por lo menos calcula, planifica, volvemos al término de planificación, que realmente tienes gasolina, o bien porque tienes ahorros, o bien porque vas a tener clientes suficientes para poder aguantar esa estructura de costes. Justo. Más después, evidentemente, cada modelo de negocio dentro del sector es un mundo, ¿no? Pero algo sobre lo que solemos discutir bastante a la hora de invertir, ¿no? De en qué invierto, en qué maquinaria, ¿no? Quitando la parte del local, ubicación y demás, que hemos visto en otras entrevistas, a la hora de elegir la maquinaria, yo lo que les digo es, ok, vas a invertir 2.000 euros, por ejemplo, en esta máquina. ¿Cuánto te va a reportar? ¿Qué uso vas a hacer de la maquinaria? ¿Qué utilidad, ¿no? va a tener los clientes? Si realmente invertimos en algo porque ese algo es imprescindible para nuestro negocio o no. ¿Qué sucede? Que cuando empiezas, sobre todo cuando hablamos de maquinaria, ¿no? Cuando empiezas a decir, oye, esto es imprescindible, es imprescindible, es imprescindible, las respuestas son no, 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 no. ¿Por qué? Porque el buen entrenador es capaz de conseguir los mismos resultados utilizando elementos mucho más económicos, que no quiere decir que a veces la parte estética, la parte del diseño, la novedad, pueda ayudar a generar el negocio. ¿Y por qué te cuento todo esto? Simplemente porque quiero que me refuerces y me digas, oye, cuando tengas que hacer una inversión y comprar algo, compra no lo de mala calidad, pero sí aquello que te suponga un menor coste, ¿correcto? A ver, yo eso que también lo he discutido mucho, cuando los financieros decimos eso, que los financieros intentamos mirar el dinerito y la utilidad, no estoy hablando de miseria, no, porque como decía mi abuela, al final lo barato es caro. Lo que hay que mirar es que cuando tú haces, y voy a meter un palabra, lo siento, cuando tú haces una inversión tienes que pensar en términos de tasa de retorno. Es decir, de si que lo que voy a invertir me lo va a generar el negocio. Si yo me compro una máquina de 2.000 euros, tengo que estar convencido que eso me va a reportar clientes como para en un año, 2 años o el tiempo que me haya determinado yo, esos 2.000 euros los voy a recuperar. O sea, tasa de retorno al final es recuperación de la inversión. Con lo cual, coincido plenamente contigo. Yo siempre digo que en un grupo de inversores siempre tiene que haber un financiero. ¿Por qué? Una vez me ocurrió a mí que estaba en una empresa que construíamos centros comerciales, contratamos a un arquitecto que era increíble y es que quería meter en el centro, de hecho metió en el centro comercial mármol de carrera, que si una placa de mármol normal te cuesta 1.000, esta costaba 10.000. La estética, hombre, era mono. No te digo yo que ese mármol fuera feo, pero que si compras un mármol español del mismo color que eso, el cliente no va a dejar de venir al centro comercial porque haya un mármol o otro. O sea, y ese centro comercial específicamente a los años tuvo que cerrar porque no eran capaces de recuperar la inversión. Y parte del hecho estaba en los materiales que se habían empleado en la construcción. Mira, las finanzas, y hoy lo hablaba yo con mi director de tesis, al final la economía y las finanzas y casi todo es sentido común. Entonces, creo que al margen de palabras, lo que hay que gestionar los negocios es con el sentido común de nuestra abuela, de, oye, si me gasto es para que recuperarlo y no me meto en un lío que además me va a suponer trabajo y me va a suponer muchísimo esfuerzo y me va a suponer riesgos y me va a suponer créditos para al final no recuperar el dinero. O sea, lo que hay que pensar es en términos de tasa de recuperación, que lo que gaste, ya sea como inversión, como en el día a día del negocio, pues que lo genere el negocio. Y eso se llama beneficio, y eso se llama liquidez positiva, y eso se llama un periodo de recuperación razonable. Porque si compro una máquina y lo voy a recuperar la inversión en 15 años, pues chico, mételo en el banco y no te pongas ahí a...
a inversiones que no vas a poder recuperar. Qué Y grandes estamos consejos. hablando al final generación de valor, valor positivo, y ya está. Dice que qué grandes consejos. Oye, por acabar, si tuviera un emprendedor, tuviera que tener 4 o 5 indicadores para saber si el negocio va medianamente bien, ¿cuáles le recomendarías? El primero, beneficio. O sea, cuando un negocio genera pérdidas, incluso aunque seas multimillonario, igual algún día te cansas. Con lo cual, los negocios tienen que tener un beneficio positivo. Las pérdidas, para eso no nos metemos en este lío. Es decir, que los ingresos tienen que ser mayores que los gastos. El segundo es otro término que hemos visto, es el periodo de recuperación. Nos tenemos que plantear unos periodos de recuperación que sean razonables. Para cada uno, o sea, igual para mí razonable es 2 meses y para ti es 1 año porque tienes más espalda, pero tienen que ser razonables. Otro ratio importante, hombre, que los costes fijos estén en la medida de lo posible asegurados con ingresos fijos. ¿Por qué? Porque, y más en este sector, pues nos vemos horribles en el mes de julio porque vamos a la playa y en el mes de octubre que nos ponemos 3 jerseys por encima, pues ya no nos vemos horribles. Pero mi compromiso del alquiler lo he hecho por 1 año con mi inquilina. Con lo cual, el siguiente ratio es que mis gastos fijos los pueda cubrir con unos ingresos más o menos estables. ¿Cuál más? Liquidez positiva. O sea, las empresas no se mueren por no tener beneficio contable, sino por no poder pagar a los proveedores. Si yo no tengo caja, si yo no tengo liquidez, si no genero dinero para pagar a mis proveedores, al final voy a tener que cerrar, porque la señora del inmueble me va a decir que me vaya, que no me quiere, porque no le pago. Y luego un concepto que sería nuevo, que es el margen. El margen es el cociente entre mi beneficio contable y mis ventas. Y hombre, mi margen, cuanto más alto, sea mejor. Es decir, si yo tengo un margen bruto del 50%, quiere decir que el 50% de lo que vendo va a beneficio. Si tengo un margen del 10, quiere decir que necesito vender 100 para ganar 10. Entonces, el margen, cuanto más alto, mejor. Y ya está. Si son 4 cosas. No he dejado de tomar notas, ¿eh? De hecho, cualquiera que esté viendo la grabación ve que de vez en cuando estoy escribiendo. Estoy convencido de que este tema requiere de más, ¿no? Que tenemos que organizar algún tipo de seminario, de curso para emprendedores del entrenamiento personal que aclare estos conceptos, ¿no? Y que lo haga de esa forma tan sencilla como haces tú, pero cuentas con estos ejemplos de Fórmula 1, de qué aportas a la familia, etcétera, etcétera. Y sobre todo por quitarnos el miedo, por un lado, a tener conversaciones con nuestros gestores y entender exactamente por eso qué es un balance o qué es una cuenta de pérdidas y ganancias, qué es la cuenta de tesorería, que no es nada extraño, ¿no? Que como tú dices tiene mucho sentido común. Y por otro lado, tener los indicadores clave para saber si las cosas van bien o no, ¿no? Si tenemos que afinar en ingresos, si tenemos que renegociar el alquiler porque los gastos se nos están yendo de las manos. Y se te olvida uno, que es planificar. De verdad, quien no planifica, planifica el fracaso. O sea, antes de meterte en algo, dedícalo 10 horas a pensar dónde quieres llegar, cuál es tu estructura de ingresos, cómo sería tu estructura de ingresos mes a mes, cómo sería tu estructura de costes, si son costes fijos, costes variables, porque si no vas a empezar a viajar sin un mapa de ruta. Y cuando uno viaja sin haber mirado en el mapa, bueno, ahora con el GPS, el mapa de ruta lo vas haciendo sobre la marcha, pero bueno, antes, si tú viajabas y no habías planificado tu viaje, no ibas a llegar. Y luego, en la línea de lo que tú dices, de que da igual tener asesores, yo cuando empiezo clases de finanzas les digo a mis alumnos, oye, tenéis cara de ser millonarios, se os ve, vais bien vestidos y se os ve bien alimentados. ¿Pensáis que por eso no tenéis que saber de finanzas? Y incluso
aunque te salga el dinero por los ojos, tú tienes que hablar el mismo lenguaje que tu asesor. Porque si tú no hablas el mismo lenguaje de tu asesor, te va a engañar. Y además tenemos casos. Luis del Olmo, su asesor, creo que le engañó, le robó 10 o 20 millones de euros. O sea, finanzas no es cuestionable. Un poquito de análisis financiero, un poquito de contabilidad, hay que saberlo sí o sí. Incluso hay que saberlo para gestionar tu propia economía familiar. Tú tienes que saber si tus gastos son fijos o si tus gastos son variables. Y si tus ingresos son fijos o son variables. Con lo cual, aunque pienses que a ti nunca vas a tener problemas financieros, hay que saber finanzas. 4 conceptitos para poder entender el periódico, para poder hablar con tu asesor, para lo que quieras. Justo. Y por eso esta charla contigo, que ha sido todo un privilegio, todo un placer. Sé que eres una mujer muy ocupada, ¿no? Y sacar un hueco para nosotros no es fácil, y por eso te lo agradezco mucho más. Muchas gracias, Ana. A ti. Chao. Gracias a ti. Chao, chao. Adiós. Chao.